esto, aunque parezca una obviedad, es algo que los ciudadanos tenemos que conocer porque forma parte de nuestro entorno social. Sí, de la dinámica que nos permite desplazarnos a diario en la ciudad y de la calidad de vida que podemos tener. Pero, ¿por qué es importante conocer todo esto? Bueno, porque tenemos que tener conciencia de que una organización de este tipo nos permite, primero, ahorrar tiempo en los trayectos de un lugar a otro, conocer qué comercios, qué escuelas, qué lugares de entretenimiento, en fin, por ejemplo, qué es lo más conveniente de visitar por distancias, capacidades o vías de acceso. Y bueno, pensando en este propósito, es que existe una disciplina llamada urbanismo. El urbanismo, voy a parecer maestra, pero para que no se les olvide, ocupa lo siguiente: hace todo el planeamiento y organización de una ciudad. Y aquí nos vamos a detener fuera del guión. En base a cómo vives y en la planeación de tu ciudad, ¿hay urbanismo en tu ciudad? Creo que partes de la Ciudad de México no precisamente están hechas con urbanismo, pero bueno, lo que quiere es el planteamiento y organización, cómo van a organizar esa ciudad para que sus habitantes tengan una buena calidad de vida. Eso es urbanismo. También se encarga de estudiar las ciudades, considerar el tipo y cantidad de población, además de las demandas de sus habitantes, de acuerdo a las actividades en distintos sectores como las industrias, el comercio, la recreación, en fin, servicios, vías de comunicación, espacios residenciales. En su origen, el urbanismo efectúa un trazado original de las ciudades, aplica reformas a las que ya existen, por ejemplo. Ahora, cuando las ciudades aumentan su afluencia de habitantes, pues es indispensable hacer cambios porque la infraestructura original está pensada para una cantidad menor de personas. Ahí está la bronca que vivimos en muchas partes de nuestro país. Muchas ciudades modernas están aplicando modificaciones para mejorar su calidad de vida, pero no se trata solo de ver la belleza de cómo va a quedar el lugar o el buen gusto. No, tienen que tomar en cuenta varias condiciones que van desde el clima, cuestiones de suelo, económicas, políticas, de tránsito, más la parte estética, entre otras, ¿no? Para que una ciudad funcione y responda a las necesidades de los habitantes, pues es necesario que el urbanismo tenga una estrecha relación con otras disciplinas como la arquitectura, la ingeniería, la sociología, la geografía, la historia. Por ejemplo, ¿qué materiales vas a poner en un lugar que hace mucho calor? ¿Qué materiales vas a poner en un lugar donde hace mucho frío? ¿Vas a poner muchas plantas donde hace mucho frío o cómo vas a ponerle la parte estética? Es decir, se trata de un tema de las demandas de los habitantes con las técnicas que dieron resultado en su momento y hay que ver qué no funciona para que se evite volver a hacer lo mismo con los mismos errores del pasado, pues. Se trata de un sistema, por ejemplo, vamos a pensar en un sistema de drenaje que ya es obsoleto. Bueno, hay que analizar por qué no es adecuado, realizar las mejoras, pero no bajo los mismos parámetros de ese drenaje que ya no funciona. Lo mismo pasa con edificaciones que no resisten ya a determinados grados de temblor, magnitud. Sería impensable que sigan construyendo edificios con las mismas estructuras y los mismos materiales. ¿Por qué? Porque se van a caer. Uno de los elementos que da, por ejemplo, modernidad al urbanismo es precisamente el cuidado del ambiente, planeando y mejorando las ciudades para que sean sustentables y se proteja al medio natural por sobre todas las cosas. Pero por increíble que parezca, esto que hoy resulta algo novedoso y hasta una moda, porque escuchamos la palabra urbanismo en todos lados, cuando se hace referencia a grandes metrópolis, existe desde la fundación de las ciudades romanas durante la época del Imperio. Fíjense, tanto funcionó esto que los romanos toman como modelo la que consideran su mejor ciudad y luego obligan a todas las regiones que conquistan a que sigan esa misma estructura, trazado, economía, política, etcétera. En cuanto a la parte geográfica, los romanos crean un modelo de ciudad en el que siempre hay un lugar para una plaza pública, por ejemplo,
en la que, de preferencia, las calles siguen una cuadrícula ordenada y por eso viene el término latín urbs, que significa ciudad. Más adelante, este modelo se expande por toda Europa, llega hasta América con los españoles y las ciudades que fundan en este continente después de la conquista. Y bueno, pues si hay alguna duda en todos los zócalos de estos pueblos donde nos encontramos en México, de todos los zócalos de los estados de la República, de los pueblos, de los municipios de México, se ubica, a ver, un gobierno, ahí está el Palacio de Gobierno, está la plaza pública. Las calles parten de este sitio en un trazado cuadricular. O sea, si te fijas, el urbanismo en México en todos lados se trazó igual. Si veo el Zócalo donde estoy ahorita en Tolimán y me ubico también en el Zócalo que estaba yo ayer en Peña de Bernal o en Colón, o me voy a Puebla o me voy al Zócalo de la Ciudad de México, está trazado exactamente igual. Hoy en día, el urbanismo está asociado en gran medida a la arquitectura. Ocupa evidentemente el tema de la construcción de espacios abiertos o cerrados de acuerdo a las posibilidades y necesidades del propio pueblo, ciudad, de los habitantes. Aplicando el urbanismo, se decide qué tipo de vías de transporte debe de haber en cada lugar. No vas a meter una vía rápida, por ejemplo, en torno a un zócalo. Pues no puedes. El Zócalo es para caminar, el Zócalo es para socializar, para encontrarse como sociedad. Entonces, eso tiene que ser un lugar calmado, no puedes meterle un periférico. En fin, todo esto parece que alguien lo pensó y nosotros quizá no nos damos cuenta en nuestro día a día de cuál es ese espacio, ese complejo urbanístico, ese monumento, esas calles, esas casas, esas zonas residenciales que nos rodean. Por ejemplo, en urbanismo, si tú haces una empresa inmensa donde vas a dar, no sé, 20,000 trabajos, 10,000 trabajos, bueno, ocúpate que cerca de la empresa haya casas, escuelas, guarderías, transporte, supermercados, porque si no, la gente que trabaja ahí va a tener que venir de sus casas de origen y eso a veces puede ser, desgraciadamente, un trayecto de 2 horas y entonces el urbanismo ya está dado al catre. Eso pasa mucho en México. Yo te pregunto, después de escuchar este periodismo de vida, ¿consideras que tu ciudad es una ciudad organizada bajo los parámetros del urbanismo? ¿Sientes que hace falta renovar ciertos aspectos para mejorar la calidad de donde vives? Escríbeme @QTF y comparte tus opiniones.